Hola, buenas tardes. Estamos en Unidad Hispanista. En este caso, volvemos a entrevistar a nuestro presidente. Cada vez que edita un libro, que son muchos, pues le entrevistamos. Y por eso hemos tenido anteriormente otras presentaciones de libros de él. Es un prolífico autor mm, de temas de historia y de temas de valores de la hispanidad. Eh, y en esta ocasión tenemos un nuevo libro que se trata sobre el protestantismo. Ese libro nos habla del problema de la escisión que hubo en la Iglesia con esta herejía que fue el luteranismo, el protestantismo, y que bueno, ha tenido una serie de consecuencias en la historia muy graves que nos ha llevado a la situación presente. El protestantismo, historias ocultas, o historia oculta, mejor dicho, impacto en el mundo contemporáneo. Y este libro, yo estoy expectante de leerlo porque lo he pedido y aún, pues mañana tendré que recogerlo en la Casa del Libro, en este caso, que es donde yo lo he solicitado. Y bueno, me llegará y lo voy a recoger urgentemente porque me interesa muchísimo, ya que muchos de los males del presente derivan de este problema que tuvimos con la escisión religiosa, con un fuerte componente político. Pero vamos, yo le doy la palabra a Javier Paregora para que nos hable del contenido del libro, que es muy importante. O eso estimo yo, porque no lo he leído, pero a mí me parece que lo es. He oído alguna entrevista, o he visto, mejor dicho, alguna entrevista que te han hecho, en este caso de Patricio Lons, maravillosa, interesantísima, pero vamos a ver si hay alguna vertiente nueva de las que no alcanzaste a cubrir en esa entrevista tan potente que te hizo Patricio Lons hace muy poco. Bueno, ¿de qué va el libro? Para que nos expliques un poco, por favor. Sí, a ver, el libro es un esfuerzo de síntesis de un problema complejísimo y extensísimo que es el protestantismo, que no es un homogéneo, sino que es una eclosión a partir de Lutero de cientos, por no decir miles, de formas de interpretar la religión cristiana de forma absolutamente anárquica y caótica. De hecho, Jaime Balmes, cuando analiza el protestantismo, dice que lo único que tienen en común todos los movimientos protestantes es estar en contra de la autoridad de la Iglesia Católica y de los principios de la Iglesia Católica. Y a partir de ahí el libro va desde una revisión de los antecedentes al protestantismo hasta los dos últimos capítulos, que es cómo ha afectado en el mundo moderno el protestantismo. Por tanto, se revisa en cierta medida lo que es la disidencia dentro del cristianismo en los siglos anteriores y luego cómo el post-protestantismo secularizado ha creado una estructura subjetiva en el hombre occidental, que es lo que nos ha llevado a este individualismo, a esta soledad, a también estructuras políticas de dominación que estamos viviendo hoy en día. Bueno, y todo esto se analiza en el libro. O sea que es un libro muy ambicioso, pero que marca un estilo divulgativo, esto sí. Sí, digo que los precedentes encontramos que ya en siglos anteriores a la aparición de Lutero hay unas constantes de disidencia en la cristiandad, ¿no? Entonces aparecen innumerables sectas, innumerables herejías, desde los cátaros, los valdenses, los pobrellos o fraticelli, y todo este tipo de movimientos pretendían todos, bueno, vivir el auténtico evangelio, pero ellos lo interpretaban como eliminar todo tipo de jerarquía en la sociedad, todo tipo de propiedad. Eran una especie de precedentes de lo que en el siglo XX veremos que es el comunismo. Y bueno, todos estos movimientos que agitaron Europa en su momento nunca llevaron a una decisión tan potente como la de Lutero, ¿no? Entonces, hay que explicar que Lutero tiene fuerza su herejía porque la cristiandad estaba muy tocada. La guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, por ejemplo, había dejado devastada una parte de Europa,
el cisma de Occidente, en un momento determinado en la cristiandad no se sabe si hay dos papas, esto erosionaba la autoridad moral del papa, y luego ya llega el Renacimiento, los Borgia, un tipo de papas bueno, mundanizados, aunque por muy mundanizados que estuvieran, no se atrevieron a tocar nunca la doctrina, ni el depósito de la fe, ni la tradición de la Iglesia, ¿no? Y bueno, llegamos ya al siglo XVI y encontramos que, bueno, que un papa, Julio II, que es un papa renacentista, es el papa que acoge a Miguel Ángel, que le propone pintar la Capilla Sixtina, bueno, y inicia lo que será la Basílica de San Pedro. El coste es monumental, entonces para sufragarlo pues empiezan a emitirse unas compraventas de indulgencias que permitían pues, a la Iglesia tener esos fondos para la Iglesia de San Pedro, ¿no? La Basílica de San Pedro. Y a partir de ahí es cuando aparece Lutero, ¿no? Entonces de Lutero se ha hecho un mito, ¿no? De Lutero en el libro cuento que bueno, la primera imagen que nos viene siempre a la cabeza de Lutero es clavando las 95 tesis defendiendo su postura ante las indulgencias y las clava en la iglesia de Wittenberg. Pero esta imagen ya de por sí es una imagen falsa, esto es una imagen absolutamente falsificada, nunca en vida de Lutero se había hablado de esto, nadie sabía de este acontecimiento porque nunca ocurrió, y solo tras la muerte de Lutero y cuando se van a publicar sus obras completas, pues bueno, a un teólogo que era su mano derecha, Melanchthon, pues se le ocurre esta imagen, ¿no? Entonces, esta imagen que vemos aquí, esta imagen es la que nos ha quedado grabada en la retina, pero este hecho nunca se produjo. De hecho, hay una carta de Lutero a su obispo, porque él era un fraile agustino, a su obispo, muy tranquila, muy reverente, para pedirle que se discutan estas tesis que él propone. Que esto era algo muy habitual en su época, por lo tanto, en principio no era un acto de disidencia. También explico en el libro que se nos ha quedado la idea de que todo el mundo tenía malestar hacia las indulgencias, pero aparece un personaje en la época de Lutero, que es Wetzel, que escribe sus 50 tesis y defiende las indulgencias. Bueno, este hombre, que también era un fraile, tenía una fama por el pueblo y para el pueblo, vamos, que todo el mundo también quería indulgencias. O sea que bueno, ahí se nos ha creado una imagen muy falsa. Entonces, la clave para entender a Lutero es que Lutero no hubiera sido nada, absolutamente nada, si no hubiera sido por estructuras de poder político, más concretamente unos príncipes alemanes que integran el Sacro Imperio Romano Germánico, y a partir de ahí, protegidos por estos príncipes, Lutero puede salvaguardarse, por un lado, de la autoridad del Papa y, por otro lado, de la autoridad del emperador, que en ese momento es Carlos V, ¿no? Entonces, sin este hecho político, que además va a preceder lo que van a ser los nacionalismos del siglo XIX, ¿no? Porque la Alemania prusiana, que parte en el siglo XIX y que luego entrará ya en el siglo XX, que todos hemos conocido, esa historia, pues esa Alemania no se puede entender sin claramente la ruptura de lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y esto es lo que Lutero impone. Bien, aquí tenemos una imagen que es muy curiosa también para entender esos tiempos, que son muy complicados, que es Francisco I, rey de Francia, que hace un pacto con Solimán el Magnífico, esto es, con el Imperio Otomano, porque para entender un poco la geopolítica de aquella época, hemos de entender que el Lutero tampoco hubiera llegado, o el luteranismo no hubiera llegado más allá si no hubiera contado el protestantismo con el apoyo del rey de Francia, que para fastidiar al emperador Carlos V y por tanto a los Austrias españoles, o también fastidiar a los Austrias los Austrias, los Habsburgo, para entendernos, pues hace un pacto con el turco, con los otomanos, ¿no? Y fruto de este pacto va a ser que intentará hacer una pinza para destruir el Sacro Imperio Germánico, de ahí la famosa intentona de los otomanos de conquistar Viena,
Eso los explica porque es posible, porque existe este pacto. También este pacto sirve para que el otomano domine el Mediterráneo en contra de los intereses de España, y sufrimos aquí en España pues todo lo que son los berberiscos con el apoyo del Imperio Otomano. Y entonces yo cuento en el libro cómo gracias a este pacto los musulmanes podían navegar por el Mediterráneo y refugiarse en caso de peligro en Marsella o en Toulon, que eran puertos franceses, ¿no? Y se obligaba en Toulon o Marsella a que cuando estaban los otomanos no se tocaran las campanas para no ofenderlos. O sea que esto ya nos suena de cosas que estamos volviendo a vivir, ¿no? Y también explica esto porque en la batalla de Lepanto los franceses no aparecen, aparecen las ciudades repúblicas italianas, el papado y España, pero Francia, que teóricamente es católica, no aparece, ¿no? Entonces, esto es como, digamos, una clave de interpretación geopolítica bastante interesante. Esto revoluciona las cosas en el mundo, ¿no? Es un cambio de esquema mental brutal. Ya las buenas obras no valen para salvarse, ¿no? Y entonces, pues eso propicia de alguna manera las revoluciones tanto de Francia, la Revolución Francesa, como la Revolución más tarde, las revoluciones más tardías, ¿no? del siglo XX. De alguna Sí. manera es el cauce o el principio en el que ya los esquemas de funcionamiento de la sociedad basadas en el bien y en las buenas obras pierden valor y, por tanto, dan cauce a por todo tipo de totalitarismos y de abusos sobre las personas. Sí, porque lo que hace Lutero, digamos, su verdadera revolución está en el ámbito de la conciencia, ¿no? Entonces subjetiviza toda la conciencia de tal forma que él llega a decir que si tú crees que solo por la fe, si no crees que por la fe te puedes salvar, pues entonces, o sea, vas contra este dogma luterano, pues entonces, para convencerte de que es así, que las obras no hacen falta, las buenas obras, pues tú peca fuerte, ¿no? Es el pecca fortier que le recomienda a un amigo en una carta, dice pecca fortier, ¿sí? Si tienes dudas, que solo la fe salva, pues peca fuerte. Entonces, como no hace falta las obras en una estructura de moralidad o una estructura de preceptos religiosos, pues entonces es el autoconvencimiento de que tienes fe lo que te va a salvar. Y esto es la apertura a la subjetividad que va a dominar luego todo el siglo XX. Y además no solo eso, sino que luego Calvino, que es otro de los grandes protestantes, todavía remarca más esto con esa idea de que no hay libertad, ¿no? Entonces estamos o bien predestinados a salvarnos o bien predestinados a condenarnos. No lo sabemos y da igual que hagas obras buenas, porque si estás predestinado a condenarte te vas a condenar, y puedes ser el hombre más horrible y cometer los grandes crímenes, que si Dios está predestinado a salvarte te vas a salvar independientemente, ¿no? Bueno, esto, insisto que en el siglo XX va a ser, ya XIX, pues va a abrir todas las puertas de la individualidad, un individuo absolutamente subjetivista, que además va a ser pasto de los poderes políticos que emerjan, ¿no? Que son los estados modernos a partir del siglo XIX, se consagran en el siglo XX, y el individuo que parece que ha alcanzado la libertad, porque falsa libertad, porque todo lo puede subjetivar, a partir de ese momento es el Estado el que va a imponer su razón, ¿no? La razón de Estado. Mira, aquí hay una imagen muy interesante. Es una Biblia que se tradujo a los indios, a la lengua india de los primeros indios que se encontraron los puritanos ingleses en Estados Unidos. Si uno ve esta imagen, le puede parecer que los ingleses hicieron, los puritanos, que huían de Inglaterra porque ahí eran perseguidos por los anglicanos, o sea, los puritanos eran una forma de radicalidad del protestantismo, pues creyeron que llegando a América, ahí podían hacer lo que quisieran, ¿no? Y entonces parece que son buenos porque muy tardíamente empezaron a traducir la Biblia a las lenguas indígenas. Pero cuando aparece esta gramática, esta Biblia traducida, los españoles ya llevaban 150 años. Teníamos ya en las universidades cátedras de lenguas indígenas, teníamos universidades, teníamos hospitales, teníamos de todo, ¿no? Entonces son dos paradigmas de
uno de evangelización, que es lo que hace España, y otro de colonización, que es lo que hacen los puritanos ingleses, donde, si bien los españoles tenían muy claro que los indígenas tenían alma y había que evangelizarlos para que se pudieran salvar, los ingleses, los más fervorosos de los ingleses puritanos, estipularon que los indios no podían alcanzar el reino de Dios. Es muy curioso como nada más llegar los puritanos en el famoso Mayflower, los padres peregrinos, y llegan a las costas de Massachusetts en 1620, pues nada más llegar, inician una guerra contra los indios pecuotas y prácticamente los exterminan a todos. O sea que ellos tenían muy claro, los puritanos, que esa tierra se la había entregado Dios, los indios estaban ahí de sobra y esa tierra era para los ingleses puritanos, no era para los indígenas, ¿no? Y esto es lo que pone el sello, podríamos decir, del alma americana, ¿no? Del alma americana. Bueno, aquí tengo... Sí. Sí, sí. Bueno, descríbenos este grabado, por favor. Sí, este grabado, que es una quema de brujas, es muy, Sí. muy interesante porque, digamos, a la Inquisición, especialmente a la Inquisición española, se le ha puesto el San Benito, nunca mejor dicho, de ser la causante de la quema de brujas, ¿no? Esto es un fenómeno que se da, la quema de brujas, en el mundo protestante especialmente, muy especialmente, y en el mundo luterano, digamos, con mayor intensidad. En el Sacro Imperio Germánico, en las zonas luteranas, es donde se produce mayor quema de brujas. De 110.000 casos de brujas registrados por historiadores, de lo más serio que hay y que recojo en el libro, pues está clarísimo que de esta quema de brujas la mayoría se acometen en la Alemania protestante o en los países escandinavos protestantes, luteranos, o bien en el mundo calvinista y luego en Estados Unidos las brujas de Salem. Entonces hay un caso que todos conocemos aquí, que es el de Zugarramurdi, las brujas de Zugarramurdi, pero esto, digamos, fue precisamente lo que ocasionó que la Inquisición no diera por bueno las brujas, porque hubo un caso de brujas, que además viene del sur de Francia, se contamina, digamos, una población navarra, y a partir de ahí hay un caso, la Inquisición riojana, pues condena a unas mujeres por brujas, hay unas ejecuciones, ciertamente, poco más de una docena, y pero muy rápidamente ni el obispo de Pamplona acepta este caso que ha llevado la Inquisición de La Rioja, ni la Inquisición Central Española acepta cómo se ha llevado el caso. Entonces envían unos investigadores, se hace un informe que se hizo muy famoso, y a partir de ese momento, de ese informe, la Inquisición dijo que esto de las brujas era cosa que no eran reales, que no existían y por lo tanto no se podía perseguir, que como mucho la Inquisición estaba para ver si había criptojudíos falsos conversos o ya cuando empezaba a asomar los luteranos y poco más, ¿no? Entonces, en la Inquisición española, los inquisidores, después del caso de Zugarramurdi, como fue un fiasco de un proceso mal llevado, pues no querían, cuando el poder civil en poblaciones, sobre todo en el norte de España, decían, aquí hay brujas. La Inquisición decía, no, estas brujas no existen, ¿no? Y hay algunos manuales de brujería alemanes que sacan lo de las escobas y la Inquisición decía, no, las brujas no huelen a escobas, aquí no, eso es imaginario popular, ¿no? Y entonces en Alemania, ¿qué ocurre? Cuando desaparece la autoridad de la Iglesia católica y queda en manos digamos, no queda, mejor dicho, no queda en manos de nadie los criterios de religiosidad, pues cuando el pueblo creía que había brujas, entonces se creaban unas excitaciones colectivas y se provocaban auténticas masacres de mujeres, incluso niños, están registradas en poblaciones alemanas, yo recojo varios casos, bueno, se mataban decenas y decenas de niños porque simplemente la gente creía que estaban poseídos o eran brujos o eran brujas y tal, ¿no? Entonces, esto, bueno, hay que tener muy claro que la leyenda negra la han echado sobre nosotros y han quedado culpados los que realmente cometieron estas atrocidades.
Sí, nosotros llevamos la fama y los demás lo que hacen es arremeter contra nosotros, concretamente los hugonotes, ¿no? Los franceses que la tomaron con España, ¿no? Con el tema de... Sí, sí. Bueno, los hugonotes, eh, ahí se ve la duplicidad de Francia, ¿no? Porque los hugonotes, que son los calvinistas franceses, para entendernos, hicieron un intento, es muy curioso, porque en la América española hasta prácticamente el siglo XIX no entra el protestantismo y entra de manos de los mal llamados libertadores, ya masonizados, ya iluminados, ilustrados, ¿no? Y hasta entonces el protestantismo no puede penetrar. Pero sí que hubo unos asomos y uno de estos asomos de intentar entrar son hugonotes que van a Florida, intentan entrar en territorio español desde Virginia y los españoles rápidamente los echan, ¿no? Y no pasa nada. Pero fíjate que estos hugonotes luego se trasladan a Francia y iniciaron lo que sería la primera gran campaña propagandística, ya en sentido moderno, porque iban con carromatos recorriendo toda Francia y con mujeres que hacían ver que eran viudas, y entonces contando el relato de que los españoles habían hecho una masacre, que los españoles habían matado a todos los maridos, bueno, una cosa propagandística 100%, ¿no? Y esto causaba un efecto. Entonces el rey de Francia, que era católico, pero ya hemos visto cómo los reyes de Francia pactaban con el otomano sin ningún problema, pues utilizaron los protestantes, a pesar de que hubo guerras entre el rey de Francia y los protestantes, hubo 8 guerras hugonotas, pero los utilizaba para, muchas veces, sobre todo para atacar a lo que eran los territorios fronterizos, a veces en manos del reino francés, pero muy hispanizados, como lo que luego sería el Rosellón, todavía el sur de Francia, o zonas vascongadas, las zonas de la Gascuña y todo esto. Entonces, el rey francés utilizaba a los hugonotes para machacar a los católicos que se sentían hispanos en territorio francés, ¿no? Entonces, esto es algo terrible, esta doblez, ¿no? de la monarquía francesa, que ya no miraba el bien de la catolicidad, y esta es la gran diferencia. Mientras que España se desangraba por defender la cristiandad, Francia quería ser una potencia europea, que era lo mismo que decir una potencia mundial, y sabía que tenía que destruir el Sacro Imperio Germánico, romano-germánico, tenía que destruir España, y de ahí las luchas, sobre todo por el norte de Italia, que había sido siempre un territorio o bien del Sacro Imperio Romano-Germánico, o bien se lo tenían que disputar España y Francia, ¿no? Entonces, Francia sabía que si dominaba el norte de Italia, pues tenía presionado al Papa, entonces, y eso, sumado a la política que hemos dicho antes, ¿no? de los papas de Aviñón, del cisma de Occidente, pues Francia sí se iba haciendo fuerte, ¿no? Pero ¿a costa de qué? De desgastar la Iglesia. Y esta es la triste historia. Sí. Y si pasamos a Inglaterra, pues lo mismo podríamos hablar del anglicismo, ¿no? La persecución que hubo contra los católicos, vamos, y lo Sí, ligero sí, que utilizaban las orcas para colgar de los árboles a la gente, es apabullante, ¿no? Es decir, cuando hablan del mundo de los Austrias, de las persecuciones contra los luteranos, pero realmente los que hicieron una verdadera escabechina fueron, como has dicho, los calvinistas y luego Enrique VIII, que no dejó títere con cabeza. Y Isabel, la reina sí, Isabel, empezó siendo católica y luego acabó persiguiendo a los católicos, ¿no? sí, ahí es una historia muy imbrincada, pero es evidente que Enrique VIII, en un principio, era antiluterano, y Tomás Moro le escribe una defensa de los 7 sacramentos contra Lutero y la firma el rey. El Papa le nombra fidei defensor, defensor de la fe, y bueno, en principio parece que es católico, pero por cuestiones de alcoba y como no le llega descendencia masculina por parte de Catalina de Aragón, su legítima esposa, pues él se lanza a romper con Roma, ¿no? Y esto es una puerta que se abre y entonces ya entra, poco a poco va entrando, pues por Escocia va entrando el calvinismo, que lo funda la Iglesia Nacional Calvinista John Knox, y da un golpe de Estado del Parlamento contra la corona católica.
el propio Enrique VIII tiene una sucesión masculina, que es Eduardo VI, que, bueno, que ya protestantiza más el país. Luego le seguirá en descendencia la hija con Catalina de Aragón, que es María I, que intenta catolizar otra vez, volver a Roma, pero no le dejan. Y luego viene Isabel I, que es la hija de Ana Bolena, con Enrique VIII. Y esta, que disimulaba, iba a misa, porque cuando gobernaba María Tudor, pues bueno, hacía ver que era católica, pues tenía un resentimiento muy profundo, ¿no?, contra lo católico. Y cuando gobierna, pues ella es la que decide ya y consigue implementar el anglicanismo en Inglaterra, ¿no?, la Iglesia Nacional inglesa. Pero todavía es una iglesia jerárquica, como lo llega a ser la Iglesia luterana. También es una iglesia... Lutero no era tonto, entonces sabía que para mantener un cierto orden, y el poder político sabía que para mantener controlado el poder espiritual necesitaban una jerarquía, ¿no? Eran o los obispos luteranos en territorio alemán o los obispos anglicanos en territorio inglés, ¿no? Pero el espíritu calvinista, que va invadiéndolo todo, es más democrático, ¿no? Es a cargarse todo tipo de jerarquías, y ahí es donde aparecen los puritanos, ¿no? Y entre los puritanos más famosos, pues aparecerá Cromwell, Oliver Cromwell, que hace la primera gran revolución también moderna, en el sentido de que antecede a la Revolución Francesa, porque va a llevar hasta el último extremo a la monarquía, que por esos rebotes había pasado de los Tudor, había pasado a los Estuardo, que venían de Escocia, que era una tradición católica. Y entonces Carlos I, que es el rey que se va a enfrentar con Cromwell se va a enfrentar con él, pues claramente parece que quiere volver a catolizar Inglaterra. Los protestantes y los puritanos especialmente no lo pueden permitir, y Cromwell va a llevar a una revolución que acabará guillotinando a Carlos I. Por tanto, en esto ya precede a lo que será la ejecución de Luis XVI en Francia, ¿no? Y Cromwell, una vez tiene el poder, un periodo de tiempo que va a ser una república, Inglaterra, funda la Commonwealth, que a todos nos suena, y Cromwell ya se destaca por ejercer la primera dictadura militar moderna. Divide Inglaterra e Irlanda en divisiones militares. Cada zona está comandada por uno de sus generales de confianza. Cuando esto fracasa, pues crea una especie de Sanedrín, una especie de sabios al estilo de los judíos con el templo, y bueno, una especie de teocracia que también lleva al desastre. Bueno, es una verdadera locura, de tal forma que en esa época en Inglaterra pues se prohíbe la Navidad. Cromwell prohíbe la Navidad porque es demasiado católico, se prohíben todos los santos, y a partir de ahí, como desaparecen las festividades católicas, pues se tienen que inventar otras festividades. Por ejemplo, curiosamente, el Día de Acción de Gracias viene de esa época, ¿no? Exacto, esto es el Día de Acción de Gracias. Había como dos tipos de fiestas que se inventaron los puritanos, que era o la Acción de Gracias, para dar gracias a Dios por beneficios, o de penitencia, que era para, en casos de desgracias y todo esto, pues bueno, se hacían penitencias, ¿no? Y entonces el Día de Acción de Gracias más famoso es cuando, después de llegar los padres peregrinos en el Mayflower a las costas del actual Massachusetts, pues el primer año, claro, no pudieron plantar, no sabían plantar en esas tierras, pasaron mucha hambre, y entonces, gracias a los indios, consiguen sobrevivir, ¿no? Entonces, hay el mito de esta Acción de Gracias que se le entrega, se reparten el alimento y los frutos de la tierra con los indios, como una especie de hermandad. Bueno, esto ocurrió, pero no es el mito tal como no es la realidad tal como nos la cuentan, ¿no? Porque el Día de Acción de Gracias quedó ahí, quedó en un recuerdo oral y poco más. Nunca se celebraba en Estados Unidos, ¿no? Entonces va a ser mucho después, prácticamente más de un siglo y medio después, 2 siglos después, con Lincoln en la Guerra Civil Americana,
en el último tercio del siglo XIX, cuando Lincoln se encuentra con un país absolutamente dividido, una guerra civil, no hay una conciencia nacional real, y entonces tiene que crear un mito fundacional. Entonces recoge esa tradición oral de que los puritanos habían compartido con los indios, que se habían compartido y al año siguiente los estaban exterminando. Y a partir de ahí ya sí que es oficial y obligatoria celebrar el Día de Acción de Gracias, que hoy por hoy es la fiesta más importante en Estados Unidos. En su conciencia colectiva me atrevería a decir que es mucho más importante que la Navidad, ¿no? Pero ¿Y esto por sí. qué, perdóname, por qué ese afán o esa especie de obsesión con liquidar a los indios, los puritanos? Porque los puritanos en realidad eran, la misma palabra dice, puros en el sentido de sus verdades religiosas. ¿Qué aspecto de la religión les llevaba a hacer esos crímenes, ese genocidio? Bueno, aquí hay una mala interpretación muy rara, que luego florecerá en el siglo XIX con los movimientos milenaristas que hoy están triunfando, pero que en esa aparecen en el siglo XIX, que son los testigos de Jehová, los mormones, toda una serie de sectas protestantes, eh, digamos, lo van a cristalizar. Pero ya antes hay algo que teológicamente empiezan a interpretar los protestantes puritanos, que es que la pureza es verdad que ellos teóricamente atienden a la espiritualidad, pero rápidamente la identifican con la raza. Por eso, desde su origen, Estados Unidos se considera una nación racial o racialista, ¿no? Entonces, para ellos los negros no tenían alma, para ellos los indios dudaban que tuvieran alma, al menos en sentido cristiano, y por lo tanto no eran objeto de salvación, mejor dicho, sujeto de salvación, ¿no? Entonces, hay una interpretación muy curiosa que son los hijos de Noé, Sem, la tradición dice que vienen los pueblos semitas, Jafet, que seríamos los más occidentales, y luego Cam, los camitas, que serían los africanos, ¿no? Y entonces los camitas estarían, digamos, condenados porque por su rebelión contra Noé, y entonces empiezan estas identificaciones de que la raza negra es la raza camita, por lo tanto una raza condenada y por tanto no puede salvar todo lo que sea oscuro, ¿no? Y esto al cabo de varios siglos en Estados Unidos lo recogen los mormones, cuando en el libro mormón pues hacen una especie de reinvención de una historia que nunca existió de Estados Unidos antes de la llegada de los europeos, donde habría dos grandes pueblos indígenas. Entonces, unos habrían pecado y se irían oscureciendo, por lo tanto, estarían condenados, y estos serían los indígenas, y otros se habrían ido haciendo blancos. Bueno, un delirio mental, pero que apoyaba muy bien esa idea del WASP, ¿no? White, Anglo-Saxon and Protestant, ¿no? Pero su idea de raza o su idea de no escogidos, de apartados, de condenados, se aplicaba también ya en el siglo XIX, cuando empiezan a llegar las primeras oleadas de inmigrantes irlandeses, por tanto católicos. Bueno, para ellos eran igual que los negros. O sea que hay fotos del siglo XIX con unos cartelitos que ponían no Irish, no blacks, no dogs, ¿no? De hecho, esto ha dado lugar a una novela muy famosa donde ahí se ve claramente, ¿no?, la identificación. En este establecimiento no se permiten irlandeses, ni negros, ni perros, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo mismo, ser un irlandés, ser un negro o ser un perro. De hecho, las ofertas de trabajo, pues, esto está recogido y está muy bien documentado, las ofertas de trabajo que aparecían en el siglo XIX, finales, pues ya podía directamente abstenerse irlandeses, ¿no? ¿Por qué? Porque los consideraban inferiores, los consideraban de otra categoría, y todo esto, digamos, va alimentando lo que va a ser el darwinismo social, que por cierto connive muy bien con el sistema liberal, el sistema capitalista, ¿no?, donde solo unos cuantos pueden prosperar y hay otros que están condenados. Igual que Calvino decía, hay unos que están condenados sí o sí porque Dios los ha predestinado a condenarse, independientemente de sus obras. Pues el espíritu calvinista
y capitalista que va germinando en ese Estados Unidos, pues va a ser este, ¿no? Hay unos cuantos desgraciados que no merecen estar entre los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que triunfan económicamente. ¿Y quiénes son? Los blancos, ¿no? De origen protestante, claro. Por tanto, ni irlandeses, ni negros, no merecen, ¿no? Entonces, ni borrachos, ni alcohólicos, ni gitanos, ni nada. Entonces, eso lleva a que uno de los primeros países, el primero es Inglaterra, pero luego el segundo, mucho antes de que Alemania aplicara leyes eugenésicas, en Estados Unidos ya se están aplicando leyes eugenésicas. Por cierto, el primer instituto de planificación familiar con políticas eugenésicas y los primeros fondos de investigación para aplicar la eugenesia, esto es, esterilizar a los pobres, esterilizar a los deformes, esterilizar o matar o abortar a todos aquellos sospechosos de que pueden engendrar niños no sanos, pues entonces esto fue, la primera fundación fue la Fundación Rockefeller, que todos conocemos, ¿no? Como, digamos, representan clarísimamente ese espíritu de que solamente unos cuantos están llamados a triunfar, ¿no? Entonces, es tremendo, pero es así. Nos han hecho creer que la democracia americana es el modelo de democracias, cuando fue una democracia absolutamente discriminatoria. Es una selección o decisión de quiénes son los elegidos o seleccionados para gozar de los bienes, ¿no? Del bienestar, pero el resto tienen que ser o eliminados o purgados. ¿Tiene alguna relación el nacimiento del nazismo, o sea, la ideología hitleriana, con esta herencia luterana? ¿O es una simple casualidad en el tiempo? No, no. A ver, el partido nazi celebraba con entusiasmo el Lutherstag, que se llama el día de nacimiento de Lutero, porque lo consideraban el padre de la nación alemana. De hecho, la Noche de los Cristales Rotos, esa jornada en la cual todas las tiendas de judíos son atacadas por miembros del partido nazi, se hace justo el día de Lutero, el día de la celebración de Lutero. Entonces, ¿qué veía el nazismo en Lutero? Pues veía dos cosas. Uno, el padre de la nación alemana, porque había conseguido romper el Sacro Imperio Germánico y, por tanto, depurar lo que eran todos los restos católicos del Sacro Imperio Romano Germánico. Por otro lado, había dotado con su traducción de la Biblia, que no fue al alemán, que no fue la primera traducción, ni mucho menos, pero bueno, es la que más fama se ha llevado, de unificar el alemán y, por lo tanto, el alemán corría riesgo porque había muchos dialectos, incluso había zonas del imperio sacro-germánico que no se entendían y hablaban alemán, pero hablaban dialectos tan diferentes que no se entendían entre ellos, ¿no? Entonces, pero él es el primero que pone esa piedra de unificación del alemán y sobre todo porque Lutero era profundamente antijudío, antisemita, profundísimamente. De hecho, tiene varios escritos furibundos contra los judíos, ¿no? Entonces hay algunas frases de Hitler, ¿no? Y diciendo, bueno, Lutero tenía la forma de ver a los judíos como nosotros, ¿no? O sea, que en ellos se reconocen clarísimamente. De hecho, hay carteles electorales de 1933, cuando eclosiona el partido nazi en las elecciones alemanas y pues uno ve Lutero y la esvástica detrás. O sea que ellos no tuvieron que hacer muchos esfuerzos mentales para identificarse con Lutero. Si estudiamos un poco la expansión del luteranismo, que es anterior, es la primera gran expansión protestante, luego vendrá la de Calvino, y Calvino recorrerá el calvinismo las tierras de Holanda, las 17 provincias famosas, bajo el gobierno de los Austrias, y vendrá la guerra de los 80 años de sublevaciones constantes de holandeses contra España, y luego llegará a Inglaterra y luego a América. Pero el luteranismo es muy interesante porque se empieza a expandir hacia el norte, donde había unas monarquías que no eran ni monarquías absolutas, ni mucho menos. Muchas de ellas eran electivas. En Suecia,
en Dinamarca, y a partir del protestantismo lo que hacen esas iglesias o mejor dicho, el protestantismo se hace religión oficial de las monarquías, y estas monarquías ven en esta, digamos, proclamación del luteranismo, de confesionalidad luterana, la posibilidad de expropiar todos los bienes de la Iglesia Católica en los países escandinavos, y esto es lo que permite que empiecen a aparecer los primeros estados modernos en el sentido más fuerte de la palabra. Esto es un estado centralizado, un estado donde los reyes ya no son elegidos, no deja de ser una monarquía electiva, sino que empieza a haber una monarquía sucesoria, y el rey va a empezar a configurar todo el poder absoluto y controlar el poder religioso, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque nos está prefigurando el protestantismo luterano, esos estados-nación que decíamos antes, de forma clara y evidente. De hecho, claro, nosotros tenemos muy claro cómo se eligen los obispos en la Iglesia Católica, ¿no? Pero hemos de pensar que el poder político en los países luteranos era el que elegía directamente a los obispos luteranos, ¿no? Solo hasta después, ya después de la Segunda Guerra Mundial, los que eligen a los obispos luteranos son congregaciones o asambleas de presbíteros luteranos, ¿no? Pero de pastores luteranos. Pero hasta la Segunda Guerra Mundial es el poder político que con mano férrea dirige la Iglesia luterana. ¿Para qué? Para tener la Iglesia a su servicio, ¿no? Y entonces esto pues explica bastantes cosas. Ujú. Esto nos da, evidentemente, la imagen de que la leyenda negra ha cargado mucho contra España en cuanto al trato a los indios, en cuanto a la civilización trasladada allí, como si fuéramos verdaderos salvajes, entráramos a saco allí y destrozáramos vidas y haciendas, cuando realmente es a la inversa. O sea, esos que nos han estado criticando durante tantísimos años, diría siglos, 2 siglos por lo menos, pues resulta que son los que realmente han hecho unas fechorías basadas en un concepto de la religión y la vida que no tiene nada que ver con la dignidad humana. Me has descrito un panorama muy ténebre, en el sentido de que pues, racismo, segregación, discriminación, maltrato, crimen institucionalizado, porque al final es lo que los puritanos hicieron en América, ¿verdad? Entonces, esa diferencia, ¿cuáles son los rasgos? En cierta manera ya lo he apuntado, pero vamos, ¿cuál es el detalle de esos rasgos que diferencian tanto diríamos, al hecho civilizador que tuvimos los españoles en América, contrastado con la colonización brutal que hicieron los puritanos en Norteamérica, por ejemplo? Sí, a ver, empezando por lo primero que has comentado, de esa leyenda negra, esos gráficos que todos vienen a nuestra mente, ¿no? Que son grabados que se hacen en Holanda, que es una Holanda que ya las 17 provincias se dividen, una parte queda todavía bajo reinado de los Austrias y la otra pues ya campa a sus anchas como puritanos, calvinistas, perdón, protestantes, y esos grabados los hace gente, está más que estudiado, que nunca había pisado América, no habían sido testigos directos, o sea, simplemente son grabados de esas bestialidades, ¿no? de españoles quemando a indios colgados de las patas y perros comiéndose a indios, y todo eso era pura propaganda política contra España, ¿no? Porque hubo un momento que se identificó ser católico con ser español, ¿no? Entonces, claro, no vamos a negar, tampoco vamos a hacer leyenda rosa, pues la historia la hacen hombres y la historia es muy dura, ¿no? Pero evidentemente estamos ante dos paradigmas absolutamente diferentes, tan absolutamente diferentes que, como ya hemos comentado,
los puritanos anglosajones creen, están convencidos, y le llamaban así, ¿no? Vamos a construir la ciudad sobre la colina, ¿no? Que es la analogía o referencia a Jerusalén, ¿no? Vamos a construir una nueva Jerusalén, esta es la tierra de promisión, y todo lo que no sea puritano protestante, pues entonces está condenado a desaparecer. De hecho, entre las colonias, los puritanos que ocupan Connecticut y Massachusetts entran en guerra constantemente y refriegas contra la colonia de Maryland, que la colonia de Maryland fue una aportación, una entrega de Carlos I, ese rey que es degollado por Cromwell, posteriormente a un almirante irlandés, para que le daría mucho dinero a este almirante y entonces le entrega Maryland. Entonces Maryland es de las colonias la única que es fundada por católicos irlandeses y sirvió para que pudieran, jesuitas que eran perseguidos en Inglaterra, pues pudieran huir y refugiarse ahí. Pero esto los puritanos de Connecticut y de Massachusetts no lo permiten y constantemente pues, van haciendo refriegas contra esta colonia, ¿no? Pues esto era el espíritu inicial y a partir de ese momento pues ellos van a ir avanzando por fases, intentan comerse la Florida, ahí por suerte pues resiste el Imperio Español todo lo que puede, evidentemente las partes de lo que fue Nueva España sabemos que coge buena parte del centro americano, pero ya en el siglo XIX todas esas zonas son comidas por nuevos movimientos protestantes que se van rehaciendo, nuevas revoluciones protestantes como los mormones, ¿no? Que son el paradigma del pionero, del pioneer o pionero, que está también en la psique colectiva americana, son esos puritanos que se han convertido, han encontrado otra nueva religión, se reconvierten, van creando nuevas doctrinas, pero siempre esencialmente son protestantes, mormones que cogen el centro de América y llegan hasta Utah, Salt Lake City, y es una fundación. Y luego, posteriormente, se encuentran con California, que es una zona que había sido evangelizada por España. Evidentemente, ahí había habido civilización y lo que hacen los americanos es simplemente exterminar a los indios que quedan, ¿no? Sobre todo con la excusa de la fiebre del oro, hay migraciones brutales a California y todo lo que era tejido indígena que había sido, insisto, evangelizado, cristiano, pues acabará siendo eliminado, ¿eh? Tenemos las estadísticas que ya se hacían en esa época de población indígena y a mediados del siglo XIX en California había censados 150.000 indígenas. 50 años después, en 1900, censados quedan 16.000. O sea, prácticamente el 90% de indígenas de indios fueron exterminados en 50 años, ¿no? Están las famosas historias de cómo se les contagiaba la viruela con mantas contagiadas. Bueno, entre masacres físicas y maltratos. De hecho, a los niños indígenas en esa época se les conocía como cavadores. ¿Por qué? Porque como les perseguían tan brutalmente, no les permitían ningún tipo de recursos, pues tenían que cavar en la tierra para buscar raíces y poder comerlas, ¿no? Y ese era como, digamos, los anglos les llamaban a los indígenas cavadores. Luego hay un mito que me gustaría preguntarte, bueno, si lo has estudiado y reflejado en el libro, el mito de que el mundo protestante tiene un desarrollo económico, científico y evolutivo mucho mayor que el mundo católico, y que ellos han tenido un salto en el mundo de las finanzas, en el mundo del comercio, del mundo de la industria, etcétera, mientras que el mundo católico se ha quedado retrasado y se ha quedado por detrás. ¿Ese mito es cierto? ¿Tiene justificación o tiene razón? A ver, podríamos argumentar muchas cosas. Los españoles llegan a América en 1492. En 1500, 8 años después, llegan los ingleses. La diferencia es que en 2 décadas España ya
había construido universidades, había construido hospitales, estaba civilizando. Hasta 1606 los ingleses no consiguen tener un puesto fijo en América del Norte. Son incapaces, cuando, digamos, desarrollo tecnológico era parejo España con Inglaterra o con Holanda. Entonces, ellos tardaron un siglo en conseguir, en igualdad de condiciones, lo que España empezó a hacer 100 años antes, ¿no? Entonces, todo lo que es los avances tecnológicos, lo que son el poderío económico, todo eso lo tiene España durante el siglo XVI, el siglo XVII y hasta el siglo XVIII, hemos de pensar que es la independencia, hasta el siglo XVIII Inglaterra no ha conseguido más que penetrar en sus colonias, las colonias que eran pequeñísimas en extensión geográfica comparado con el Imperio Español. Por lo tanto, el desarrollo civilizador, comercial, económico, España lo lleva por delante 3 siglos. Es verdad que al final hay un desgaste, pero hay una cosa que sí que trato en el libro, que es muy interesante, que es ver cómo a partir del siglo XIX empiezan a correr dentro de los ámbitos protestantes una inquietud que es la siguiente, ¿no? Que es que se ha perdido por el pecado original los dones sobrenaturales o preternaturales que tenían Adán y Eva. Entonces, a partir del siglo XIX empieza a pergeñarse la siguiente idea, el siguiente paradigma, que es que a través de la ciencia se podría conseguir como una especie de autorredención, y volvemos a enlazar con la idea de Lutero, ¿no? La subjetivación, ¿no? Yo puedo decidir mi salvación solo por la fe, ¿no? Yo decido los patrones o los códigos de salvación, no Dios, sino yo. Pues así pasa en el siglo XIX en Estados Unidos o en el mundo anglosajón con la ciencia, ¿no? Y de hecho, en el libro voy exponiendo cómo toda una serie de científicos muy conocidos eran hombres profundamente religiosos, profundamente apocalípticos, empezando en el siglo XVIII con Newton, que era un obseso del apocalipsis, y convencidos de que iba a venir el fin del mundo, que iba a venir el reinado de Cristo y antes precedido por la batalla de Armagedón y por lo tanto la eliminación de los malos y los réprobos. Entonces, dentro de esta especie de milenarismo apocalíptico que caracteriza al mundo anglosajón en el siglo XIX, pues muchos científicos vieron que la ciencia era el instrumento para derrotar incluso al anticristo. Y esto está escrito. Bueno, entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque la ciencia y la tecnología de repente quedó como sacralizada por el mundo protestante. Si no hubiera tenido este componente de tensión apocalíptica, de sacralización, posiblemente la ciencia hubiera sido otro orden de cosas, ¿no? Entonces esto le da mucha fuerza al protestantismo incluso unos siglos antes, Francis Bacon escribe New Atlántida, una utopía en la cual ya empieza a hablar en el siglo XVIII dice la gente se podrá oír a distancia con un hilo, y está prefigurando el teléfono. La gente, habrá barcos que van por debajo del mar y prefiguran los submarinos, barcos que vuelan. Bueno, todo esto dices, ¿y de dónde sale? Entonces Bacon habla de que la ciencia tiene que constituirse unos sabios del Templo de Salomón, utiliza este lenguaje propio de los iluminados, de los Illuminati, y estos serán los que dominarán el mundo a través de esa ciencia, pero al servicio de una idea religiosa, pero no en un sentido católico, sino una idea de que ellos son el pueblo escogido y Dios les va a dar esas armas para dominar el mundo, ¿no? Entonces, este espíritu, esto lo estudio bien en un capítulo, esto hace que la ciencia para ellos es un factor de dominación, ¿no? Cuando en el mundo hispano o en el mundo católico la ciencia está para otra cosa. Quiero decir que la ciencia está al servicio del hombre y no puede ser un instrumento de dominación de los hombres, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nos da ese perfil de por qué triunfaron, ¿no? Triunfaron porque ellos pusieron la técnica al servicio de sus paranoias protestantes. Claro, esto nos traslada al mundo de hoy, que realmente pues ese es el problema
que se vislumbra, ¿no? Que la tecnología es el nuevo ídolo al que adorar, ¿no? Y la tecnología es el todo y no se tiene en cuenta la dimensión humana de las sociedades. La tecnología estaría al servicio, desde una perspectiva católica, del bienestar de las personas, no para el dominio de las personas, que es lo que parece ser que viene, ¿no? Por lo menos desde algunas instancias, cuando ya hablan del transhumanismo y esas cosas, a mí me entran escalofríos, porque me da la sensación de lo que pretenden es crear seres humanos al servicio de determinados fines, en este caso de dominación y control, ¿no? Sí. Eh, Bueno, y eso igual nos viene un poco de ahí también, ¿verdad? ¿O no? sí. De hecho, todo va cuadrando, ¿no? Porque si conoces bien el mundo protestante, luego cuadran muchas cosas, ¿no? Porque lo que se inicia con esa subjetivación, ¿no? de la mente, ¿no? De la razón que hace Lutero y de la voluntad que hace Lutero. Luego, cuando vemos en el siglo XIX cómo la ciencia se pone al servicio de una autorredención. O sea, ya no es Dios que te salva, sino que eres tú el que a través de la ciencia vas a vivir 200 años, 300 años, como se nos dicen, vamos a curar las enfermedades, como se nos dice, vamos como dice la Agenda 2030 o propone la Agenda 2030, vamos a acabar con la pobreza, ¿no? Cuando Jesús decía que tendremos pobreza hasta el final de los tiempos, ¿no? Pues estas ideas de autorredención del hombre, de sus carencias por la ciencia, digamos, una especie de idolatría o casi es una apostasía, ¿no? Implícita. Entonces, esto es muy interesante porque una vez que el hombre se convierte en un dios capaz de autorredimirse, por tanto, por la ciencia, pues voy a conseguir lo que no consigo por la religión, que es la cuasi eternidad, porque esto ya te lo dicen hoy en día las noticias, ¿no? Se está estudiando, el hombre genéticamente podría vivir 20.000 años. Dices, bueno, esto es una pseudoeternidad, ¿no? Que nos promete la ciencia. Pues una vez que el hombre es el centro de todo y hemos apartado a Dios, porque esto también se acusaba o se acusa, ¿no? Todavía en los manuales de los colegios, ¿no? La Edad Media era teocéntrica y con el Renacimiento empezó el modelo antropocéntrico. El hombre es el centro. Bueno, muy bien. Quitamos a Dios del centro y ponemos al hombre. Pero una vez ponemos al hombre, el hombre se autodestruye. Y esto es el transhumanismo, ¿no? Que una vez hemos endiosado al hombre, ahora matamos al hombre, ¿no? Y decidimos exterminar la idea de hombre, ¿no? O la idea de hombre y mujer, porque todos sabemos las polémicas que hay de las viejas feministas que habían estado toda su vida luchando por la igualdad de hombre y mujer, para que ahora vengan unas neofeministas a decir que la mujer no existe, ¿no? Que es un constructo social, ¿no? Entonces, claro, es la destrucción de la naturaleza humana, ¿no? Y esto es la consecuencia, lo que estamos viviendo es la consecuencia, ¿no? En el libro también saco como todavía la frontera entre el mundo católico y protestante en Europa, que mira que está mal la Iglesia Católica, pero hay una frontera psicológico-social que es clarísima, que es el suicidio, ¿no? Entonces, todavía en los países protestantes, aunque prácticamente ya nadie practica el protestantismo, hay más suicidios, se suicida más la gente, ¿no? Que en los países católicos, y con diferencia, ¿no? Y esto, ¿qué denota? Que creó algo, una estructura psicológica, el mundo protestante, la cultura protestante, de esto de la soledad, del aislamiento, esta idea de si tú puedes autorredimirte, ¿para qué necesitas a los demás? No los necesitas, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitas la familia? No la necesitas, ¿eh? Por eso se puede deconstruir la familia. Por eso las primeras leyes de divorcio civiles aparecen en el mundo protestante, ¿no? ¿Por qué? Porque clarísimamente está creando una nueva antropología. Y esa nueva antropología, que parece que es muy potente porque se enfrenta al mundo católico, una vez dejado a su albur, esa antropología se deshace y mata al hombre, ¿no? Y esto es lo que tenemos hoy en Europa, que nos ha contagiado los países y las culturas católicas. Una buena conclusión para terminar. Es un libro para reflexionar, ¿eh? Yo particularmente anhelo empezar a leerlo en cuanto reciba el libro. ¿Por qué medio se puede? Aparte, yo he dicho uno, que lo he conseguido a través de la Casa del Libro, pero evidentemente no es mi pretensión hacer propaganda
de un centro comercial. ¿Por qué otros medios se puede lograr el libro? A ver, en Para que la gente principio, lo pida. el libro está en Almuzara, en la editorial, ha sido publicado por la editorial Almuzara, que de hecho ya es el cuarto libro que he publicado con ellos. Tiene una distribución estupendísima, por tanto, en principio, en cualquier librería que uno vaya, FNAC, Casa Libro, El Corte Inglés, las grandes superficies comerciales, está. Y si no estuviera, se pide, es decir, el libro Protestantismo de Javier Barraicoa, y ellos lo piden y enseguida uno lo va a recibir, o se puede pedir directamente a la editorial Almuzara. Uno pone en Google editorial Almuzara, Barraicoa, y entonces aparecerán los libros y puede pedir y también la editorial los distribuye. Pero siempre es bueno, para ayudar a la distribución, pues pedirlo en la librería habitual. Si uno Claro. no lo tiene ahí, pues uno lo pide y llegará. Eso es. Este libro es importante que se difunda porque hay tantas confusiones en este momento en la sociedad, tantos elementos de extravío, que yo creo que cuanto más centremos la cosa y nos demos cuenta de la importancia del catolicismo, de la hispanidad, de nuestra antropología histórica, cultural, antes podremos redimirnos de esta situación caótica en la que nos encontramos. Pues muchas gracias, Javier, por estar con nosotros, que eres tú también, porque tú eres nuestro presidente de Unidad Hispanista, del que nos sentimos muy orgullosos toda la familia hispanista. Y no te voy a decir a seguir escribiendo libros porque estarás agotado con este. Pero bueno, en cuanto descanses, sigue, por favor, que estás haciendo una labor impresionante. Muchas Muchas gracias. gracias.